El dinero. ¿Qué es el dinero? Pues mucha gente ni lo sabe. Entonces, vamos a ir repasando la historia del dinero para entender cómo hemos llegado a las criptomonedas, pasando también por el sistema económico que tenemos actual y toda la historia del dinero del siglo XX, que sobre todo es esa la más importante y la que más trasciende a la actualidad, ¿no? Para entender el dinero tenemos que pensar que desde que existe la civilización humana, desde el paleolítico, podemos decir, desde los tiempos de la caverna, ya había gente que contribuía en sociedad con unas cosas a la tribu y otros con otras. Había una especie de comercio que podría decirse que era un trueque, pero no era ni trueque, porque era una economía basada en la supervivencia. Tenemos que ir a cazar en juntos para, para comer, cazamos, nos dividimos la comida, las mujeres mientras pues están cosiendo las telas. Era un poco economía de supervivencia. Cuando empiezan los primeros asentamientos humanos, es cuando empieza ya el comercio con lo que podemos llamar dinero. Y el dinero en cualquier sitio, en cualquier tiempo y lugar, ha sido una cosa diferente realmente. Porque el dinero lo único que hace falta para que sea dinero es que una persona lo acepte como medio de pago de otra persona. No sé si es difícil de entender, yo creo que no, pero vamos a poner un ejemplo práctico. En las cárceles, el tabaco, los cigarros pueden ser dinero, ¿vale? En islas, por ejemplo, la isla de Yap, pues en Oceanía, usaban como dinero rocas caliza, porque no había muchas rocas caliza, era un bien escaso, ¿vale? Los bienes que tienden a ser escasos tienden a valorarse más y a usarse como dinero, pero no es la única utilidad que tiene, no es la única característica que debe tener un dinero. El dinero también tiene que tener la característica de que sea fungible. Fungible quiere decir en que se pueda dividir en trozos más pequeños. Imagínate, una casa no la puedes dividir por una casa más pequeña, pero es que aparte de ser fungible, necesitas que una unidad sea equivalente a otra. Es decir, una casa no es equivalente a otra casa, ¿vale? Pero, por ejemplo, un cigarro sí es equivalente a un cigarro. Un gramo de oro es equivalente a un gramo de oro. Esta propiedad es necesaria para que algo pueda considerarse dinero. Si nos fijamos, pues hoy en día un euro es igual a un euro y un bitcoin es igual a un bitcoin. No hay diferencia entre ellos, valen lo mismo porque son iguales. También, aparte, el dinero suele tener la propiedad de reserva de valor. Nadie aceptaría un bien como dinero si ese bien se depreciaría. Imagínate que nos propusiéramos comerciar con manzanas. Pues bueno, aunque tú en ese momento quisieras manzanas, es que tú las manzanas en un mes se te han podrido y las tienes que tirar. No es una reserva de valor. Una manzana no podrías tener reserva de valor. En ese contexto, el oro se rigió como la reserva de valor en las sociedades, pues, medievales y antes del medievo. O sea, desde hace 5.000 años el oro lleva siendo un reserva de valor y dinero, medio de intercambio. También lo era la plata, ¿vale? Principalmente oro y plata. Ahora veremos la historia de la plata. Pero bueno, el oro al final pues es muy fácil, se divide uno entre otro, no se corroe, no se oxida, por lo que preserva mucho el valor, porque tú el oro lo aguantas siglos y sigue siendo oro. No se ha deteriorado, no se ha oxidado como el hierro. Ese es un metal que aguanta mucho. Muy fácil porque lo fundes, lo haces bolitas y, pues lo separas. Y también es escaso. El oro también es escaso. Históricamente, el oro que se extraer oro es un proceso costoso. Para que nos pongamos en contexto hasta hoy en día se extrae al año un 1,5% del oro total que existe en la economía, en el conjunto del mundo. Para que seamos conscientes de que realmente es un bien que cuesta mucho conseguir, es escaso, ¿vale? Y es por eso todas estas propiedades, la escasez, la reserva de valor, la fungibilidad,
y, bueno, que una unidad sea igual a otro, que eso es la fungibilidad, que el oro pues se proclamó como la divisa internacional. Todas las monedas estaban basadas en oro. Bueno, este es un poco del por qué se escogió el oro como moneda. También la plata contemporáneamente también era considerado dinero. Pero bueno, la plata dejó de considerarse dinero a partir de la Revolución Industrial porque extraer plata se convirtió en un proceso muy fácil con la maquinaria industrial. Entonces ya perdió valor y ya se quedó solo el oro a partir del siglo XIX. Podría ser mucho más extenso hablando de la historia del dinero, del origen de los bancos y tal, pero no me quiero centrar en esa parte porque pienso que realmente no es lo más importante para lo que tenemos ahora. ¿Vale? Entonces vamos a irnos ya directamente a eso, al siglo XIX, el inicio de la Revolución Industrial, o los primeros años después de la Revolución Industrial, y pues en ese momento el dinero era privado. ¿Qué quiere decir que el dinero era privado? Pues básicamente, pues tú tenías oro, el oro lo dejabas en un banco y en el banco pues te daban un papel que valía ese oro. Ese proceso de los bancos realmente empezó pues en América con la expansión del Imperio Español a América, pues los bancos de Sevilla guardaban el oro y se mandaban billetes y ya empezó a manejar con billetes, que era deuda que los bancos tenían al portador del billete. Que no se nos olvide eso, el billete es un pasivo, es una deuda. Es una deuda que el emisor tiene con el portador, ¿vale? Pues así fue durante toda la historia, hasta el siglo XIX, siguió así, y en 1914 en Estados Unidos se funda la Reserva Federal, que es el banco central que tenemos hoy en día en Estados Unidos, ¿vale? Esta Reserva Federal empezó a regular el dinero, para que nos entendamos. Es importante esto porque hay gente que dice, bueno, pero es que no, los bancos centrales existen de siempre. Los bancos centrales llevan existiendo 100 años, ¿vale? 100 años. No llevan existiendo de siempre. El inicio del capitalismo, de la revolución industrial, la mayor explosión en la riqueza de la historia de la humanidad, no existía los bancos centrales, ¿vale? Bueno, en 1933, después del crash del 29, Estados Unidos, la Reserva Federal, confisca el oro a todos los ciudadanos estadounidenses. Se imponen penas de hasta 10 años o más, si no recuerdo ahora bien, pero de 10 años para arriba a las personas que no entregasen su oro al gobierno de Estados Unidos. Porque los billetes ya no estaban respaldados por oro y los compraban. Compraban la onza a $25 la onza de oro. Hoy en día está, pues, a 100 veces más eso, ¿no? Para que seamos también un poco de conscientes de la devaluación del dinero que hemos tenido desde entonces. O sea, ha perdido el 100% de su valor, ¿vale? Pues eso es lo que le pagaban a los ciudadanos estadounidenses. Entonces, seguimos avanzando un poco en la historia y llegamos al final de la Segunda Guerra Mundial. En esa Segunda Guerra Mundial, cuando termina, se firman los acuerdos de Bretton Woods. Bretton Woods es un acuerdo que firman el llamado mundo libre, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países que no eran comunistas, en el que acuerdan entregar todo su oro, no sé por qué se le ocurrió esto, pero bueno, se les ocurrieron entregar todo su oro a Estados Unidos, y que sus divisas, las divisas nacionales, ya no estuviesen respaldadas por oro, sino que su precio se fijase en función del dólar, como existe ahora, que son cambios flotantes. Tenemos tipos de cambios flotantes. El precio del euro se fija en función del precio del dólar, el precio del dólar en función del precio del euro. ¿Y qué vale cada uno? Pues eso, precios relativos. Pues eso es lo que se acuerda, pero claro, el dólar se suponía que el dólar sí iba a estar respaldado por el oro. Entonces, en última instancia, todas las divisas estaban respaldadas por oro, por dólares respaldados por oro. Pues ¿qué pasa? Que Estados Unidos obviamente no hizo eso. Estados Unidos empezó a imprimir más dinero de las reservas de oro que tenía.
mucho más dinero. Y eso llevó a la crisis, a la mal llamada crisis del petróleo. Porque no tenía nada que ver el petróleo con la crisis. El problema de la crisis era la mala gestión que hizo Estados Unidos de su propia economía. Por meter la mano y estar justo haciendo lo que decía criticar del bando comunista. Que es la intervención en la economía. Y en la parte más fundamental de lo que es la economía, que es el dinero. Pues en ese contexto, en 1971, Francia mandó los buques de guerra a las costas de Nueva York a reclamar su oro. Y esto es real. Francia mandó los buques de guerra a Nueva York. Y fue con los buques a decir, devolvedme el oro. A lo que Nixon salió, dio un comunicado y dijo, In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. The United States has always been and will continue to be a forward-looking and trustworthy trading partner. In full cooperation with the International Monetary Fund and those who trade with us, we will press for the necessary reforms to set up an urgently needed new international monetary system. Stability and equal treatment is in everybody's best interest. I am determined that the American dollar must never again be a hostage in the hands of international speculators. Al final dice eso, que el dólar está respaldado en la confianza de la economía estadounidense. Y desde entonces se acabó el patrón oro. El patrón oro había existido toda la historia de la humanidad hasta ese momento. En 1971 empieza lo que llamamos sistema fiat. Y quiero que os acordéis mucho de este concepto y de esta historia porque es el sistema financiero que tenemos hoy en día. Un sistema financiero basado en la mentira, en el avance sobre los derechos y libertades de los ciudadanos. Podéis investigar, los impuestos ni existían. Aquí en España, en 1970 se inventa la cuota de autónomos, la seguridad social. O sea, todos los impuestos empiezan a existir a partir de ahora. Y realmente, cada vez somos más pobres. Pero no es casualidad, cada vez tenemos menos dinero, porque más dinero va para el Estado. Pero si no fuera poco, cada vez nos esclavizan más, imprimiendo dinero de la nada. Porque tú imagínate, yo tengo dinero, no pasa nada, yo falsifico los dineros del Monopoly, mientras yo los tenga en mi casa, pero si vas por ahí soltando el dinero, ese dinero cada vez vale menos. Y la gente fija sus precios, fija sus sueldos en dinero. ¿Por qué? Esto es también a donde yo quiero llegar. ¿Por qué la gente fija sus precios en dinero fiat, y no en otra cosa? Porque quieren. No, ya lo hemos dicho. El oro se prohibió. El oro se prohibió. La gente cobra en euros en España o en sus divisas en cualquier país porque los políticos os obligan a utilizar su moneda falsa. Te obligan a pagar los impuestos y a firmar los contratos en divisa nacional. El dinero no vale nada, vale el uso de la fuerza, vale que tú eres mi esclavo y como tú tienes que demandar este papelito para sobrevivir, este papelito vale. Y mientras tú demandas ese papelito, yo lo imprimo y lo gasto y me lo gasto como me salgan las narices. En ese contexto, en esta aberración inmunda en la que estamos viviendo, es en la que nos encontramos hoy en día.
no es real, no es ético, es un robo, está mal. Está mal. El Banco Central, los bancos centrales, nacieron para esclavizarnos. Es de facto un gobierno mundial sobre sus habitantes, sobre los habitantes del mundo, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando tienes dinero gratis? Pues cuando tienes dinero gratis, pues lo gastas y no pasa nada. Imprimes, gastas y no pasa nada. Lo pagarán otros. Pues tiene un momento que se caerá el sistema. Solo hay que mirar el estado de la deuda pública global. Y no solo la deuda pública, porque los bancos, la función que tendrían que tener es intermediarios del dinero. Yo le doy mi dinero al banco para que lo preste, el banco me da rentabilidad y a cambio de haber prestado mi dinero, pues ese dinero está disponible para que otros lo presten. Pero no pasa. Es el Banco Central el que fija el dinero, el precio del dinero. Los bancos le piden el dinero al Banco Central, no a las personas que tienen sus depósitos ahí. Que aparte de los depósitos, ellos pueden prestar el 98%. Entonces, se imprime dinero por parte de los bancos de forma ilegítima, inmoral, porque al final, si yo te dejo en depósito mi coche, mi casa, mis joyas, tú no puedes ir por ahí prestándoselos a otros, es un delito. Pero con el dinero no, porque es el sistema, porque beneficia al Estado. Entonces, al final hay un banco central que les dice a qué precio imprimen dinero para los bancos comerciales y esos bancos comerciales pues te prestan dinero a ti, al precio que ellos dicen. Veremos en las criptomonedas que tenemos tipos de interés libres que no están definidos por el Banco Central y hay tipos de interés en dólares. Y de hecho, pues ahora, bueno, pues es variable, pero por ejemplo, ahora mismo los tipos de interés en la blockchain son más altos que los tipos de interés de Estados Unidos, de la Reserva Federal. Y puedes rentabilizar mucho más dólares en la blockchain que en un banco. Y veremos que esto pasa, pues porque es un mercado libre, es la economía libre. Y entonces el Banco Central está teniendo tipos de interés artificialmente bajos, pero en la economía libre, en el otro sistema, están en su precio real. Y esto lo vamos a estar viendo también. Y bueno, así es como llegamos a la gran crisis del 2008, después de una expansión crediticia, dinero imprimido por la nada, créditos, créditos a tipos de interés artificialmente bajos que hacen que la gente se endeude para hacer inversiones que obviamente no son rentables, pero creen que sí son rentables porque le están tirando los tipos de interés artificialmente, pero luego se desenmascara todo. La economía se estanca, se hacen inversiones que no son productivas y la crisis explota y la gente se arruina. Y esos son los ciclos económicos y las causantes de las crisis. Esto de que hablamos de lo que hay ciclos en la economía son las ineficiencias del sistema financiero que tenemos. Si no tuviéramos este sistema financiero, no existirían esas ineficiencias. Entonces, esta es la historia del dinero. 2008 nace Bitcoin, que es el invento de la primera blockchain de criptomonedas, aunque ya existían blockchains pero no aplicadas para este concepto de dinero. Y pues lo vamos a ver esto en el próximo vídeo. Espero que esta historia del dinero te haya servido para entender un poco el contexto de todo lo que vamos a ver ahora y entender la situación. Siento no ser tan exhaustivo, pero es que tampoco puedo meterme aquí una clase de 10 horas porque ni tú la aguantarías y yo tampoco, así que espero que hayas entendido estos conceptos clave. Lo que más me gustaría es que si de verdad sientes curiosidad, te pongas a investigar más sobre esto. Yo te recomiendo un libro que se llama El Patrón Bitcoin, te lo pondré aquí en la descripción. En ese libro hablan de la historia del dinero, desde el principio hasta el final, hasta llegar a Bitcoin. Hay cosas que no estoy muy a favor de ese de ese libro, porque ese libro se escribe en 2018 y obviamente pues no analiza Ethereum ni nada de eso, y de hecho es hasta crítico. Ethereum se funda en 2015. Es una filosofía totalmente diferente a Bitcoin, como vamos a ver a continuación, pero no se puede criticar, o sea,
Ethereum porque digas que solo sirve Bitcoin, ¿vale? Pero ahí estudian toda la historia del dinero hasta llegar a Bitcoin. ¿Y por qué Bitcoin es una alternativa a el sistema que tenemos ahora? Y por eso el libro se llama Patrón Bitcoin. Así que os lo recomiendo si estáis interesados sobre la historia del dinero. Creo que ahí les explica muy, muy bien, mucho más detallado de lo que yo te podría explicar en un vídeo. Así que, bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Good evening. I'm speaking to you tonight to give you a report on the state of our nation's economy, and regret to say that we're in the worst economic mess since the Great Depression. A few days ago, I was presented with a report I'd asked for, a comprehensive audit, if you will, of our economic condition. You won't like it. I didn't like it. But we have to face the truth and then go to work to turn things around. And make no mistake about it, we can turn them around. I'm not going to subject you to the jumble of charts, figures, and economic jargon of that audit, but rather we'll try to explain where we are, how we got there, and how we can get back. First, however, let me just give a few attention getters from the audit. The federal budget is out of control, and we face runaway deficits of almost $80 billion for this budget year that ends September 30th. That deficit is larger than the entire federal budget in 1957, and so is the almost $80 billion we will pay in interest this year on the national debt. 20 years ago, in 1960, our federal government payroll was less than $13 billion. Today, it is $75 billion. During these 20 years, our population has only increased by 23.3%. The federal budget has gone up 528%. Now, we've just had 2 years of back-to-back double-digit inflation. 13.3% in 1979, 12.4% last year. The last time this happened was in World War I. In 1960, mortgage interest rates averaged about 6%. They're 2.5 times as high now, 15.4%. The percentage of your earnings the federal government took in taxes in 1960 has almost doubled. And finally, there are 7 million Americans caught up in the personal indignity and human tragedy of unemployment. If they stood in a line allowing 3 feet for each person, the line would reach from the coast of Maine to California. Well, so much for the audit itself. Let me try to put this in personal terms. Here is a dollar such as you earned, spent, or saved in 1960. And here is a quarter, a dime, and a penny. 36 cents. That's what this 1960 dollar is worth today. And at the present world inflation rate, and our rate should continue 3 more years, that dollar of 1960 will be worth a quarter. What initiative is there to save? And if we don't save, we're short of the investment capital needed for business and industry expansion. Workers in Japan and West Germany save several times the percentage of their income that Americans do. What's happened to that American dream of owning a home? Only 10 years ago, a family could buy a home and the monthly payment averaged little more than a quarter, 27 cents out of each dollar earned. Today, it takes 42 cents out of every dollar of income. So fewer than 1 out of 11 families can afford to buy their first new home. Regulations adopted by government with the best of intentions have added $666 to the cost of an automobile. It is estimated that altogether, regulations of every kind on shopkeepers, farmers, and major industries add $100 billion or more to the cost of the goods and services we buy. And then another $20 billion is spent by government handling the paperwork created by those regulations. Now, I'm sure you're getting the idea that the audit presented to me found government policies of the last few decades responsible for our economic troubles. We forgot or just overlooked the fact that government, any government, has a built-in tendency to grow.
Now, we all had a hand in looking to government for benefits as if government had some source of revenue other than our earnings. Many, if not most, of the things we thought of or that government offered to us seemed attractive. In the years following the Second World War, it was easy, for a while at least, to overlook the price tag. Our income more than doubled in the 25 years after the war. We increased our take-home pay in those 25 years by more than we had amassed in all the preceding 150 years put together. Yes, there was some inflation, 1 or 1.5% a year. That didn't bother us. But if we look back at those golden years, we recall that even then, voices had been raised warning that inflation, like radioactivity, was cumulative and that once started, it could get out of control. Some government programs seemed so worthwhile that borrowing to fund them didn't bother us. By 1960, our national debt stood at $284 billion. Congress in 1971 decided to put a ceiling of $400 billion on our ability to borrow. Today, the debt is $934 billion. So-called temporary increases or extensions in the debt ceiling have been allowed 21 times in these 10 years. And now I've been forced to ask for another increase in the debt ceiling, or the government will be unable to function past the middle of February. And I've only been here 16 days. Before we reach the day when we can reduce the debt ceiling, we may, in spite of our best efforts, see a national debt in excess of $1 trillion. Now, this is a figure that's literally beyond our comprehension. We know now that inflation results from all that deficit spending. Government has only two ways of getting money other than raising taxes. It can go into the money market and borrow, competing with its own citizens and driving up interest rates, which it has done, or it can print money, and it's done that. Both methods are inflationary. We're victims of language. The very word inflation leads us to think of it as just high prices. And then, of course, we resent the person who puts on the price tags, forgetting that he or she is also a victim of inflation. Inflation is not just high prices. It's a reduction in the value of our money. When the money supply is increased, but the goods and services available for buying are not, we have too much money chasing too few goods. Wars are usually accompanied by inflation. Everyone is working or fighting, but production is of weapons and munitions, not things we can buy and use. Now, one way out would be to raise taxes so that government need not borrow or print money. But in all these years of government growth, we've reached, indeed surpassed, the limit of our people's tolerance or ability to bear an increase in the tax burden. Prior to World War II, taxes were such that, on the average, we only had to work just a little over 1 month each year to pay our total federal, state, and local tax bill. Today, we have to work 4 months to pay that bill. Some say shift the tax burden to business and industry, but business doesn't pay taxes. Oh, don't get the wrong idea. Business is being taxed so much so that we're being priced out of the world market. But business must pass its costs of operations, and that includes taxes, on to the customer in the price of the product. Only people pay taxes, all the taxes. Government just uses business in a kind of sneaky way to help collect the taxes. They're hidden in the price. We aren't aware of how much tax we actually pay. Today, this once great industrial giant of ours has the lowest rate of gain in productivity of virtually all the industrial nations with whom we must compete in the world market. We can't even hold our own market here in America against foreign automobiles, steel, and a number of other products. Japanese production of automobiles is almost twice as great per worker as it is in America. Japanese steel workers outproduce their American counterparts by about 25%. Now, this isn't because they're better workers. I'll match the American working man or woman against anyone in the world. But we have to give them the tools and equipment that workers in the other industrial nations have. We invented the assembly line and mass production, but punitive tax policies and excessive and unnecessary regulations, plus government borrowing, have stifled our ability to update plant and equipment. When capital investment is made,
It's too often for some unproductive alterations demanded by government to meet various of its regulations. Excessive taxation of individuals has robbed us of incentive and made overtime unprofitable. We once produced about 40% of the world's steel. We now produce 19%. We were once the greatest producer of automobiles, producing more than all the rest of the world combined. That is no longer true. And in addition, the big three, the major auto companies in our land, have sustained tremendous losses in the past year and have been forced to lay off thousands of workers. All of you who are working know that even with cost of living pay raises, you can't keep up with inflation. In our progressive tax system, as you increase the number of dollars you earn, you find yourself moved up into higher tax brackets, paying a higher tax rate just for trying to hold your own. The result? Your standard of living is going down. Over the past decades, we've talked of curtailing government spending so that we can then lower the tax burden. Sometimes we've even taken a run at doing that. But there were always those who told us that taxes couldn't be cut until spending was reduced. But you know, we can lecture our children about extravagance until we run out of voice and breath. Or we can cure their extravagance by simply reducing their allowance.